Muy buenos días, soy la doctora Rebeca Guerin, docente de la Cátedra de Clínica Médica. Vamos a estar conversando de lo que es COVID-19, algunas generalidades y enfocarnos en lo que es el tratamiento. Como sabemos, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que es causada por un virus actualmente muy conocido, que es el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, el SARS-CoV-2. Es causante, como ya dije, de esta enfermedad. Este pertenece a la familia de los coronaviridae, subfamilia ortocoronaviridae y del género beta coronavirus. ¿Por qué son llamados coronavirus? Hay varios tipos de coronavirus y estos reciben generalmente, o sea, reciben este nombre por el aspecto que presentan cuando son visualizados al microscopio electrónico. Como pueden ver ahí, tienen como unas proyecciones de la superficie que son las proteínas y parece como una corona solar. Entonces por eso fue denominado coronavirus. Acá podemos observar cuál es la estructura de este virus SARS-CoV-2. Tenemos la envoltura que está conformada por la proteína S, la proteína M, la proteína E y los fosfolípidos. Y dentro de lo que es la nucleocápside, la proteína N y el ARN genómico. Es un virus ARN, ¿verdad? Y abajo tenemos el receptor en la célula humana, que es la enzima convertidora angiotensina 2, que vamos a ver más adelante la importancia que tiene esto en las células que están dentro del cuerpo humano, la, la avidez que tiene por este, o sea, el coronavirus, como tiene avidez por todos los órganos que vamos a ver más adelante, debido a que tienen enzimas convertidoras de angiotensina 2. Bueno, ¿cuál fue el origen de, de este virus? Que ustedes, como saben, tuvimos una pandemia que afrontamos desde el año 2020. Se cree que el origen del nuevo coronavirus proviene de los murciélagos, que posteriormente sufrió una mutación y hubo probablemente un animal que fue vendido en el mercado de mariscos en Wuhan, en China, que fue el huésped como para pasar a los humanos a través de unas nuevas mutaciones, ¿verdad? Y posteriormente ya, como sabemos, se produjo un contagio humano, se producía el contagio entre personas y la transmisión era cuando las proteínas, o sea, son cuando las proteínas exteriores del virus se adhieren a las células del aparato respiratorio, así como esas células tienen el receptor que ya mencionamos, sufren mutaciones que alteran las proteínas de la superficie, se adhieren a las células del huésped y se desarrolla lo que es la enfermedad del COVID-19. La principal fuente de propagación de este virus está demostrado que es de persona a persona a través de gotas respiratorias, cuando alguien infectado, alguien enfermo tose, estornuda o habla inclusive cerca de otra persona. Recuerden que no tenga alguna protección. También está demostrado que cuando se realizaban procedimientos que generan aerosoles en los hospitales, esto también producían una transmisión. Es lo mismo de persona a persona, pero generalmente eran gotitas más pequeñas. Son gotitas más pequeñas los aerosoles que quedan suspendidos en el aire. Entonces genera un mayor riesgo, ¿verdad? También se puede propagar cuando tocamos superficies que están contaminadas con el virus y posteriormente llevamos esto a la boca, a la nariz y a los ojos. Con eso ingresa a las vías respiratorias, ¿verdad? Y se aceleró evidentemente esto porque los pacientes podían transmitir inclusive antes de iniciar los síntomas. Entonces era por este motivo que los pacientes asintomáticos se demostró en su momento que también podían transmitir la enfermedad y por eso la propagación era mayor. O sea, hacía más difícil el control de esta enfermedad. Bueno, este gráfico es para mostrarle un poco la epidemiología de esta enfermedad, cómo fue desde el inicio de la pandemia, que ustedes saben, inició a finales o sea, el primer caso se detectó a finales del año 2019 y podemos ver hasta este año, hasta septiembre de este año,
Como tenemos, pueden ahí ver los cuadritos en colores, las diferentes regiones que representan. Como tuvimos una variación importante desde que iniciamos, podemos ver que en el 2021 tuvimos muchos casos y también a finales del 2022 un repunte de casos, ¿verdad? Em, la línea negra que tienen ahí representan la cantidad de muertes. Entonces, ¿cómo podemos interpretar? Como ven, al principio, los primeros tiempos, no teníamos tantos casos de COVID-19, pero había mucha cantidad de muertos. Y evidentemente esto es por el tema del desarrollo de las vacunas que vinieron con el transcurso del tiempo, llegaron las vacunas, entonces ahí podemos ver que fue disminuyendo la cantidad de personas fallecidas, por más que había muchos casos de COVID-19. Bueno, esto es solo para tener en cuenta un poco la epidemiología nacional, cómo estamos con COVID-19 en Paraguay. Estos datos son de las últimas semanas del año 2023. En epidemiología dividimos las semanas como semanas epidemiológicas y podemos ver ahí desde la semana 37 a la semana 43. La semana 43 finalizó el 28 de octubre de este año, entonces para que tengan más o menos una idea. Y vemos que tenemos aproximadamente, estamos manteniendo entre 300 a 400 y un poquito más de casos en forma semanal. O sea, no podemos decir que no hay coronavirus. Seguimos teniendo casos de coronavirus en el país. Por eso tenemos que continuar con las medidas de todo paciente que tiene síntomas respiratorios. eh, lo ideal es que utilicen mascarillas. Y podemos ver que en la última semana epidemiológica hubo 36 hospitalizados en sala, 3 hospitalizados en terapia intensiva. Entonces hay casos de pacientes em, que están con diagnóstico de COVID-19, inclusive hospitalizados, ¿verdad? Los confirmados en la semana 43 fueron 338. En total en el país confirmados tenemos 817.983 personas con 20.040 fallecidos. Bueno, para mostrarles lo que son los síntomas de pacientes que pueden, o sea, cuáles son los síntomas que pacientes con COVID pueden presentar, que puede ser muy variado, pero generalmente los pacientes están con tos, fiebre, mialgia, cefalea, disnea. Hay que tener en cuenta si es un paciente ya con una disnea basal, que puede tener un empeoramiento de esa disnea o un cuadro nuevo de dificultad respiratoria. Dolor de garganta, puede haber diarrea, náuseas, vómitos, el famoso que no olía nada, ¿verdad? La anosmia, el gusto también, anomalías del gusto, rinorrea, congestión nasal, escalofríos, fatiga, confusión, dolor o presión en el pecho. Estos son los síntomas que generalmente presentan los pacientes con COVID-19. Bueno, esto es lo que les estuve mencionando hace rato. Todos los órganos que pueden ser afectados por este virus, pueden ver, prácticamente todos los órganos están afectados porque todos tienen receptores de esta enzima convertidora angiotensina 2, entonces pueden ser afectados por este virus desde el corazón, cerebro, vaso, hígado, vasos sanguíneos, tracto gastrointestinal, riñones, páncreas, pulmones. O sea, pueden ver la cantidad de síntomas y de signos que pueden presentarse por esta enfermedad, ¿verdad? Cuando hay complicaciones multiorgánicas. Esto es, bueno, en parte tenemos aquellos pacientes con comorbilidades que tienen un mayor riesgo a tener una enfermedad COVID-19 grave, donde pueden ver ahí es una lista bastante extensa, pero tenemos claro que hay factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta es importante para definir el tratamiento también, ¿verdad? Que vamos a mencionar más adelante. Pero como pueden ver, edad mayor a 65 años, asma, cáncer, enfermedad cerebrovascular, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica,
O sea, pueden ver ahí que hay muchos factores de riesgo para, para poder desarrollar una enfermedad COVID-19 grave, ¿verdad? Y también tenemos los estudios laboratoriales que pueden estar asociados a una enfermedad severa, como tenemos, ya saben, el dímero D, la PCR, LDH, troponina, ferritina. Por eso esto es importante porque ustedes tienen que saber qué estudios le van a pedir al paciente que ustedes tienen que valorar, ¿verdad? O sea, puede haber incremento de esto y puede haber una disminución de los linfocitos. En un hemograma pueden observar la disminución de estos, de los linfocitos, ¿verdad? Son factores que están asociados a COVID-19 grave. Bueno, algunos marcadores de interés para la detección del SARS-CoV-2, que es importante que ustedes tengan en cuenta ese gráfico que tienen donde menciona la cinética de la infección. Es importante contar los días, ver en qué momento inician los síntomas, en qué momento tenemos mayor probabilidad de detectar en hisopado o nasofaringeo, con pruebas moleculares, que vamos a mencionar más adelante, pero es importante que tengan en cuenta el periodo de incubación del virus. Generalmente se da entre el día 5 a 6, más o menos, ¿verdad? Pero puede durar hasta 14 días el periodo de incubación, que es cuando vamos a empezar a tener los síntomas desde el último contacto, ¿verdad? Desde la última exposición. Y también podemos decir que se pudo detectar, como ya mencionamos, el virus en 48 horas antes inclusive de que inicien los síntomas, ¿verdad? Y puede estar presente hasta 12 a 14 días, más o menos el promedio son 6 a 7 días en muestras del tracto respiratorio superior y más en muestras del tracto respiratorio inferior como esputo, aspirado traqueal, etc. O sea, esto es importante para determinar hasta cuántos días una persona puede contagiar, ¿verdad? Y ya sabemos la positividad de una prueba, ya sea molecular o de antígenos, va a ser mayor siempre en pacientes sintomáticos. Las pruebas de antígenos generalmente están recomendadas en pacientes sintomáticos durante la primera semana desde el comienzo de los síntomas, ¿verdad? Y los anticuerpos sí aparecen tiempo después. Para el diagnóstico tenemos que existen las pruebas directas y las pruebas indirectas. Dentro de las pruebas directas tenemos la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, NAT, o lo que nosotros conocemos como PCR, y donde lo que se tiene en cuenta es el material genético, los ácidos nucleicos, es lo que se determina cuando se realiza esta prueba. Y también tenemos las pruebas de antígenos que están determinadas por el hallazgo de las proteínas que mencionamos hace rato que se encontraban dentro de la estructura de este SARS-CoV-2. Y también tenemos las pruebas indirectas, que ya son las pruebas serológicas, que son los anticuerpos, ¿verdad? Esto tarda más tiempo en que sea un resultado positivo. Y acá solamente para mostrarles, pero creo que es importante, como mencionamos las pruebas, que tenemos la RT-PCR, la serología y las pruebas de antígenos, ¿verdad? En lo que es la PCR, tenemos que diagnostica la infección actual, tiene una alta sensibilidad y especificidad, y el desempeño clínico depende del tipo y la calidad de la muestra y duración de la enfermedad en el momento de la prueba. O sea, no es lo mismo que yo tome una muestra superficial a que tome una buena muestra, o si nos encontramos ya en un periodo de más de 7 días desde el inicio del cuadro, puede llegar a dar un falso negativo, ¿verdad? Entonces, por eso menciona que es importante el tipo, la calidad de muestra y también la duración de la enfermedad. El tiempo para realizar esta prueba es un poco más largo, tarda de 15 minutos a 8 horas inclusive, y también el tiempo de respuesta está influenciado por la prueba utilizada y el flujo de laboratorio. Entonces, ustedes se acordarán que cuando fue el momento más alto de la pandemia en el país, inclusive las PCR tardaban como 5 días, 7 días en obtener el resultado porque el flujo de laboratorio, del trabajo de laboratorio era muy alto y por eso los resultados tardaban, ¿verdad?
Después tenemos la serología, que es la detección de anticuerpos. Esto es una muestra en sangre. Lo que nos detecta es un diagnóstico de infección previa, o sea, sería una infección de al menos 3 a 4 semanas desde el inicio de los síntomas. Por eso dijimos que esto tarda mucho más en volverse positivo, ¿verdad? La sensibilidad y especificidad son muy variables. Los anticuerpos detectables generalmente tardan varios días o semanas en desarrollarse y se ha informado de reactividad cruzada con otros coronavirus que también hay en el país. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso mucho se dejó de utilizar el tema de la serología, más también cuando llegaron las vacunas que mismo desarrollan estos anticuerpos, entonces se dejó de utilizar, ¿verdad? En cuanto a las pruebas de antígeno, diagnostica también una infección actual. El tipo de muestra son los hisopados nasofaringeos o nasales que ya conocemos. Y las pruebas de antígeno son generalmente menos sensibles que las pruebas de PCR. La sensibilidad es máxima en personas sintomáticas, por eso es importante definir que en las personas sintomáticas se hace prueba de antígeno dentro de los 5 a 7 días posteriores al inicio de síntomas y el tiempo para el resultado es inclusive menor a una hora, ¿verdad? Entonces, para aclarar, en pacientes sintomáticos lo ideal es hacer una prueba de antígeno y en pacientes que anteriormente se realizaban prequirúrgicos, por ejemplo, que son asintomáticos, se realizaba una prueba de PCR. Bueno, para enfocarnos un poco en lo que es el tratamiento de esta enfermedad, tenemos como algunas normas generales, ¿verdad? Las normas de tratamiento se adecuan a la condición clínica del paciente, sus factores de riesgo para una mala evolución que estuvimos mencionando, cuáles son los factores de riesgo y también, muy importante en nuestro país, la disponibilidad de recursos. Las recomendaciones se dan en un escenario que depende de factores tanto virales, inmunológicos, epidemiológicos y de acumulación de conocimientos sobre fármacos conocidos y el desarrollo también de nuevos fármacos. Por lo dinámico del contexto, actualmente tenemos muchos más datos. Podríamos esperar que algunas estrategias terapéuticas van a ir modificándose con el tiempo. Dentro de la evaluación inicial de los pacientes es importante seleccionar aquellos pacientes que requerirán priorización para monitoreo estrecho y eventual tratamiento específico dirigido contra el SARS-CoV-2. O sea, es importante que sepamos qué pacientes tienen indicación para tratamiento. No se utiliza una terapia específica de COVID-19 para personas sintomáticas sin factores de riesgo de progresión a enfermedad grave, ni en aquellas con infección asintomática por SARS-CoV-2. Entonces, pacientes que están con sintomáticas pero sin factores de riesgo, no hay una terapia específica, ¿verdad? Se considera tratamiento con terapia específica para adultos sintomáticos que tienen COVID-19 de leve a moderado y factores de riesgo de progresión a enfermedad grave que ya mencionamos. Los primeros 7 días de la enfermedad lo que consideramos es que hay una replicación viral activa y entonces ahí es cuando están indicados los antivirales, ¿verdad? Y los fármacos inmunomoduladores en esos casos no podrían ser dañinos en ese periodo, ¿verdad? Más allá del día 8, donde ya hay una disfunción inmunitaria, es probable que los corticosteroides y otros inmunomoduladores sean beneficiosos para las personas que realmente ameritan tratamiento y ya después del día 8 los antivirales podrían ser menos efectivos. Bueno, este gráfico la verdad que me gusta mucho, es según la etapa que estamos atravesando o la severidad de la enfermedad y tenemos las distintas fases como la fase asintomática o presintomática, donde tenemos, por ejemplo, un test positivo para SARS-CoV-2, pero el paciente no presenta síntomas. Tenemos la enfermedad leve, donde hay síntomas leves, que ya mencionamos como fiebre, tos, anomalías en el gusto, en el olfato, pero no hay una dificultad respiratoria, ¿verdad? En la enfermedad moderada tenemos clínica o en radiografía de una enfermedad del tracto respiratorio inferior, o sea, una neumonía, con una saturación de oxígeno mayor o igual a 94%.
En la enfermedad grave ya tenemos una saturación de oxígeno menor a 94% con una frecuencia respiratoria elevada, mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, con infiltrados pulmonares inclusive en más del 50%, ¿verdad? Y en la enfermedad crítica ya tenemos una falla respiratoria, el paciente está en shock y una disfunción multiorgánica. Y pueden ver ahí también cómo tenemos en cuenta la replicación viral, como dijimos, generalmente se da en los primeros 7 días y posteriormente se produce lo que es la disfunción, la inflamación de estos pacientes, ¿verdad? Y coincidente con eso tenemos en qué momento se utiliza una terapia antiviral y en qué momento usamos una terapia de inmunomoduladores que vamos a mencionar más adelante. Bueno, en lo que respecta al manejo específico ya, el paciente sintomático o presintomático, el manejo va a ser ambulatorio, domiciliario. Sí, en los individuos de alto riesgo hay que vigilarlos en forma diaria y en los pacientes que no tienen factor de riesgo, cuestión de autocontrol de sus síntomas y sí instruirles de cuáles son los signos de alarma por los cuales debería consultar otra vez inmediatamente en un centro asistencial. Para los pacientes que tienen enfermedad leve, perdón, que ya están sintomáticos, pero cuadros leves, pueden ser categorizados como de bajo o alto riesgo según los factores que habíamos visto anteriormente, las comorbilidades que pueden tener, la edad inclusive de los pacientes, y se recomienda un autocontrol, una autovigilancia de los síntomas de riesgo, como en la disnea, y aquellos pacientes con cuadros leves, pero de alto riesgo, sin posibilidad de vigilancia diaria, entonces esos pacientes tienen que ser también ingresados al hospital, ¿verdad? El tratamiento es un tratamiento sintomático con antipiréticos, AINES, como paracetamol, antitusivos. Se encuentra contraindicado el uso de dexametasona en pacientes con cuadros leves. Se insiste en la utilización en forma racional de antimicrobianos. Realmente los antibióticos no están indicados ni de forma rutinaria, ni profilaxia, ni profiláctica. Recuerden que son virus. La sobreinfección bacteriana es infrecuente. O sea, no es que porque el paciente tiene un cuadro leve, un cuadro respiratorio, ya le vamos a dar antibióticos. No. Un cuadro con diagnóstico de COVID-19 no amerita antibióticos de entrada. Para pacientes con enfermedad leve, pero que tienen esos factores de riesgo mencionados anteriormente, para tener una mala evolución, progresar a un COVID-19 severo o grave, tenemos algunas opciones que les voy a estar mencionando. Tenemos el Nirmatrelvir Ritonavir, que es el conocido comercialmente como Paxlovid. Este demostró reducir el riesgo de hospitalización y mortalidad en pacientes ambulatorios con cuadros leves a moderados y factores de riesgo de progresión a enfermedad grave, ¿verdad? Es efectivo si se inicia hasta el quinto día del inicio de síntomas. Se indican pacientes mayores de 12 años y que tienen que pesar más de 40 kilos. La dosis es de 300 miligramos de Nirmatrelvir, que son dos tabletas de 150 miligramos, con una tableta de ritonavir de 100 miligramos tomadas es vía oral 2 veces al día durante 5 días. Ojo que está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal con un clearance de creatinina menor a 30 y en pacientes con insuficiencia hepática. En pacientes, continuamos con lo mismo, en pacientes con enfermedad leve con factores de riesgo para una mala progresión, una mala evolución. Tenemos la otra opción que es el Remdesivir, que es un antiviral de acción directa. Está demostrado también la disminución de la mortalidad e internación de pacientes de alto riesgo de progresión. Se puede utilizar hasta el séptimo día desde el inicio de síntomas en pacientes de más de 40 kilos. Eh, este medicamento es endovenoso, o sea, una medicación que es endovenosa, por eso requiere que el paciente esté eh, ingresado en un hospital al momento del goteo, ¿verdad? Em, Como le dije, la utilidad principalmente en personas institucionalizadas con diagnóstico durante la hospitalización por otro motivo y diagnóstico reciente de COVID-19. Por ejemplo, pacientes que estaban internados por otro motivo y que durante la internación presentaron COVID-19, esos pacientes se pueden realizar remdesivir. ¿Y cuál es la dosis?
Se hace por 3 días. El primer día se hace 200 miligramos endovenoso y el segundo y tercer día se hace 100 miligramos endovenoso. Otra droga que tenemos es el molnupiravir. Se da como uso alternativo en pacientes ambulatorios también con riesgo de progresión. Su indicación es exclusivamente si no existen otras drogas debido a la menor eficacia y a las consideraciones sobre la seguridad. Se debe iniciar dentro de los 5 días desde el inicio de síntomas. La dosis es 800 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días y en este caso no se requiere ajuste en caso de insuficiencia renal o hepática. Ojo a las contraindicaciones, pacientes menores de 18 años por la toxicidad de huesos y cartílagos y lo recomendado es evitar en, en cualquier persona en edad fértil a menos que no haya otra alternativa de tratamiento y con un test de embarazo negativo, o sea, con un test de embarazo previo que debería ser negativo. Bueno, en cuanto a los pacientes con enfermedad moderada grave, los pacientes que están hospitalizados, pueden ser que estén hospitalizados por razones distintas a COVID-19, están hospitalizados por otro motivo y empiezan a tener síntomas durante la internación o se les hace un control con PCR por un prequirúrgico o algo. Entonces, los pacientes eh, con COVID-19 leve a moderado, que tienen un alto riesgo a progresar a COVID-19, se manejan de la forma que estuvimos hablando anteriormente, ¿verdad? En los pacientes que están hospitalizados pero no requieren oxígeno, suplemento de oxígeno, eh, está, o sea, no se recomienda el uso de dexametasona ni otros corticosteroides sistémicos. Sí, el uso de remdesivir, aquellos pacientes que tienen riesgo a progresar, y se hace por 5 días. En los pacientes que están hospitalizados y requieren oxígeno convencional, pueden ser pacientes con requerimiento mínimo de oxígeno. Se hace también remdesivir por 5 días. La mayoría de los pacientes ya en este caso se asocia a lo que es el uso de la dexametasona. Si no podemos remdesivir por motivos de que no hay, porque muchas veces hay déficit o es un medicamento caro, de alto costo, entonces se puede utilizar dexametasona. Y en pacientes que están recibiendo dexametasona y que tienen necesidades de oxígeno rápidamente, o sea, requieren cada vez más oxígeno, entonces en esos casos podemos agregar baricitinib vía oral o tocilizumab, que es endovenoso. Bueno, como les estuve mencionando, en este caso el remdesivir se debe administrar por 5 días o hasta la alta hospitalaria, según lo que ocurra primero. Siempre el primer día son 200 miligramos endovenoso y el resto de los días 100 miligramos endovenoso. En cuanto a la dexametasona, recomendada si es que se necesita oxígeno a bajo flujo para mantener una saturación mayor a 94%, ha demostrado un impacto moderado en la disminución de la mortalidad y la dosis es de 6 miligramos diarios durante 10 días o hasta el alta. La otra opción que estuvimos viendo es el tocilizumab, que es un inhibidor de interleucina 6. Se reserva para aquellos pacientes que tienen más de 96 horas de ingreso hospitalario o dentro de las 24 o 48 horas de ingreso en la terapia intensiva, donde veamos que el paciente está con una mala progresión, hay un deterioro rápido a pesar de que hay un manejo correcto de vía aérea, ya tienen corticosteroides, pero vemos que hay una mala progresión. Además, vemos también con los análisis laboratoriales que tienen marcadores inflamatorios significativamente elevados, por ejemplo la PCR que está muy elevada, entonces nos indica que ahí puede haber una mala progresión. Entonces en esos casos está indicado hacer tocilizumab, ¿verdad? La dosis es de 8 miligramos kilo peso con una dosis máxima de 800 miligramos endovenoso que se administra durante 60 minutos una dosis, o sea, es dosis única. En caso de que vemos que la respuesta clínica es inadecuada dentro de las 12 a 48 horas, se podría considerar hacer una segunda dosis. Y este medicamento no se ajusta en pacientes con insuficiencia renal. Tenemos también, como les mencioné, el baricitinib, que es como una alternativa al tocilizumab si es que no está disponible.
o una alternativa a los corticosteroides si existe alguna contraindicación para el uso. La dosis es de 4 miligramos vía oral una vez al día durante un máximo de 14 días. La dosis, si se ajusta a función renal, está contraindicada en pacientes con clearance de creatinina menor a 15 y también una, una contraindicación, una contraindicación es si el paciente presenta linfopenia, un recuento absoluto de linfocitos menor a 200 o una neutropenia con un recuento absoluto de neutrófilos menor a 500. En cuanto a las formas críticas de COVID-19, tenemos para los pacientes críticos, evidentemente, que deberían estar internados en una unidad de cuidados intensivos, la asociación de tocilizumab más dexametasona se demostró que tenía una reducción del riesgo de muerte. El baricitinib con, o sea, más o menos, como dice ahí, dexametasona, está indicado como una alternativa al tocilizumab si es que no hay disponible o como una alternativa a los corticoides si es que existe alguna contraindicación. Hay menor evidencia en lo que es el tratamiento con baricitinib que con tocilizumab, ¿verdad? Y el remdesivir no está recomendado su uso en forma rutinaria, aunque si es que el paciente ya estuvo recibiendo anteriormente, se inició antes el remdesivir, entonces debería completar el tratamiento con remdesivir. Bueno, en cuanto a lo que es, para finalizar un poco lo que es la prevención, es importante tener en cuenta que actualmente en nuestro país estamos contando con la vacuna bivalente contra COVID-19, que es una vacuna ARN mensajero que contiene dos tipos de cepas, la cepa de Wuhan, que es la cepa original, y la cepa de Omicron, ¿verdad? Esta vacuna, ustedes saben, se administra de forma anual. Esto ya queda para un esquema de vacunación, así como la vacuna contra la influenza. Se administra mediante una inyección intramuscular y ustedes saben que está demostrado que las vacunas contra el COVID-19 contribuyen a reducir el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y muertes. O sea, es como la vacuna de la influenza que no dice que va a prevenir, o sea, no previene tener la enfermedad, pero sí las complicaciones que puedan existir de esta enfermedad, ¿verdad? Y acá para mostrarles una noticia del 2 de noviembre de este año que salió en la página del Ministerio de Salud, como hay una baja cobertura de vacunados con la dosis anual contra COVID-19, pueden ver como les mostré en cuanto a la epidemiología, que tenemos todavía casos de aproximadamente 400 casos por día. Eso contando los pacientes que se realizan la prueba, ¿verdad? Ustedes saben que ahora actualmente muchos pacientes presentan síntomas respiratorios, pero ya no se están realizando las pruebas. Entonces, vemos que hay COVID todavía en el país, pero solamente un 5% de la población recibió la vacuna bivalente. La franja de menores de 18 años es la más desprotegida, registra una cobertura entre 1 y 2%, y el porcentaje de vacunados en personas mayores oscila entre un 10 y 14%. Recuerden también que la vacuna actualmente contra COVID-19 se aceptó ya desde los 6 meses de edad en los lactantes. A partir de los 6 meses ya se puede iniciar un esquema de vacunación contra COVID-19. Bueno, muchas gracias. Les pido por favor reforzar un poco lo que es el esquema de vacunación. Si alguno de ustedes no se ha aplicado todavía la vacuna, por favor realizarlo, hacerlo en forma anual, así como la vacuna antigripal, y seguir tomando las otras precauciones que hay que tener en cuenta. Como les mencioné, el uso de mascarilla quirúrgica en caso de pacientes sintomáticos, la higiene de manos, que es algo frecuente, no solamente previene lo que es el coronavirus, sino que previene muchas enfermedades infecciosas. Entonces, reforzar en lo que es higiene de manos y como ya les estuve mencionando, el tema de la vacunación. Muchas gracias y quedo a las órdenes cualquier consulta.